Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Fiorella Garacino y como cada miércoles o cada 15 días los miércoles, estamos con ustedes tratando uno de los temas vigentes dentro de las áreas de recursos humanos. En este caso será Employee Experience y cómo crear una mejor experiencia durante este momento de pandemia y de pospandemia. Voy a presentarles un poquito a nuestra organización y nosotros somos Capital de Consultores, somos especialistas en temas de gestión en recursos humanos y tenemos básicamente tres unidades de negocio, la de gestión del talento, la de bienestar emocional y nuestra última unidad que es la del desarrollo del talento. La dinámica del conversatorio va a consistir en 45 minutos, básicamente en los que vamos a presentarles las tendencias, el modelo de experiencia del colaborador y vamos a dejar 15 minutos restantes para que ustedes puedan hacernos todas las preguntas, consultas que ustedes deseen y poderlas ir trabajando. Les vamos a pedir que por favor mantengamos los micrófonos apagados. Entendemos que muchos de nosotros estamos haciendo teletrabajo. Entonces, a veces los ruidos de la casa se pueden filtrar y algunos quizás de ustedes los pueda incomodar. Así que mantengamos las cámaras apagadas también, los micrófonos silenciados. Y al final, si igual quedasen algunas dudas o algunas inquietudes que no hemos logrado resolver durante la tarde de hoy, pues, por favor, tengan confianza, escríbanle a Yulisa a info@capitale.pe y vamos a responder a cada una de sus inquietudes y de sus dudas. Bueno, aquí les queremos mostrar algunas imágenes de lo que probablemente hoy en muchas de nuestras oficinas esté pasando y esté sucediendo, ¿no? Oficinas vacías, escritorios en donde, bueno, ya no podemos estar. Y muchas veces estos espacios de casa los hemos empezado a habilitar como espacios de oficina, ¿no? Siempre los edificios, las oficinas corporativas han sido han sido mucho más que espacios físicos. Es decir, han proporcionado básicamente los principios organizativos a través de los cuales se realizaba el trabajo. Es decir, de alguna u otra manera, nuestras oficinas nos daban este diseño de cómo debería de realizarse el trabajo. Ir a trabajar entonces significaba que nosotros nos reuníamos por el lapso probablemente de unas 8 horas con nuestros compañeros de trabajo, en horarios de 9 a 5, de 8 a 4, ¿no? Y estos edificios, adicionalmente a contener a todo este contingente de personas y de colaboradores, también eran espacios en los que se realizaba el trabajo, perdón, un segundito, se fue la imagen. Se realizaba el trabajo en equipo, ¿no? Y cuando trabajábamos en equipo, ¿qué era lo que básicamente sucedía? Nos organizábamos en salas, habían pizarras, ¿no? Y de esa manera colaborábamos entre todos. Si queríamos tomar decisiones o si la alta gerencia quería tomar algún tipo de decisión, pues se llamaba al comité, nuevamente se reunían, ¿no? Establecían algunos puntos, algunos acuerdos en la agenda, algunas estrategias, ¿no? Y finalmente de esa manera lo íbamos resolviendo. Pero todo esto finalmente ha cambiado, ¿no? Con la llegada del COVID y con todo este proceso de la emergencia sanitaria que hemos vivido, hemos tenido que reubicarnos y generar nuevos espacios en nuestra casa, ¿no? Y como la imagen lo muestra, muchas veces nuestras habitaciones o habitaciones vacías en casa están siendo utilizadas por muchos de nosotros para poder llevar a cabo estas reuniones. Uno de los clientes hace poco me contaba y me decía, he tenido que negociar de alguna manera con mi familia, porque somos varios, entonces algunos están en el comedor, otros están en la sala, yo he decidido por un tema de más privacidad irme al dormitorio y todo eso hoy forma parte de lo que los colaboradores están viviendo y forma también parte de lo que es la experiencia al colaborador. Entonces, se han generado una serie de cambios en el trabajo. El trabajo en la oficina ya no es lo que veníamos viendo o a lo que estábamos acostumbrados. Entonces, esos edificios llenos de personas, llenos de interacciones, llenos de bulla, de bullicio, finalmente hoy se han reducido a qué? A filas de escritorios vacíos, ¿no? Y
los trabajadores hoy estamos de forma remota, tratando a través de las herramientas digitales o a través de las herramientas colaborativas, poder llenar todos estos espacios que antes los llenábamos con el mundo corporativo dentro de las instalaciones, ¿no? Todos estos cambios nos han hecho descubrir de alguna manera y a través de una serie de investigaciones que se han venido realizando, que las personas finalmente no extrañan tanto estar dentro de las oficinas, que cada vez más quieren flexibilidad para decidir dónde y cuándo quieren trabajar, ¿no? Entonces, un poco la reflexión de esta primera lámina, o a la que los quiero invitar, es preguntarnos qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando regresemos a esta nueva normalidad? Algunas oficinas ya están decidiendo ir hacia un modelo híbrido, es decir, algunos días de la semana las personas van a trabajar físicamente, otros días de la semana lo van a hacer remotamente, ¿no? Otros han decidido que hasta julio del próximo año algunos clientes no van a regresar a sus instalaciones, no van a regresar a las oficinas, ¿no? Entonces es momento de repensar cuál va a ser la nueva forma en la cual los equipos de trabajo deben o tienen que trabajar. Rediseñar totalmente los lugares de trabajo, por supuesto, poder rediseñar también la experiencia de nuestros colaboradores y no dejemos de lado también el rediseño de los procesos. La tarde de hoy, básicamente, nos vamos a centrar en revisar la experiencia del colaborador y lo que ha significado o lo que va a significar el rediseño de esta experiencia post pandemia. Quiero mostrarles aquí algunas megatendencias que el Fondo Económico Internacional ha ido estableciendo, ¿no? Como primera tendencia, el tema de la hipocondría social, es decir, lo que va a estar de manera prioritaria en la mente de todos nosotros como colaboradores e incluso como clientes es la higiene y la salud serán lo primero. Entonces, en cualquier experiencia, en cualquier formato de contacto que nosotros tengamos, lo primero que vamos a valorar va a ser que estos espacios de trabajo, por ejemplo, nos puedan proporcionar garantías de salud, evitando todos los tipos de contagio. Otra de las megatendencias está referida a la claustrofobia social, es decir, vamos a evitar compartir en espacios sociales donde se puedan generar aglomeraciones, ¿no? La tercera es la alargolescencia programada. ¿Esto qué significa? Que vamos a tratar de reparar las cosas que teníamos en lugar de comprar cosas nuevas. Vamos a también estar influenciados por el patriotismo industrial, es decir, vamos a priorizar lo que se ha hecho, lo que se ha producido por nuestras comunidades. También va a haber una tendencia natural hacia la digitalización, ¿no? Todos los procesos digitalizados, simplificados, lo más sencillo posible, el trabajo colaborativo, ahora hay una serie de herramientas que nos permite hacerlo, no solamente el Zoom, tenemos el Trello, tenemos el Meet, ¿no? Y hay una serie de herramientas que podemos utilizar y que no hace de alguna manera que sintamos tanta diferencia en estos procesos de estar en presencial y estar en remoto, ¿no? Otra de las tendencias es la desconfianza masiva, es decir, vamos a estar buscando constantemente en las interacciones espacios que nos generen credibilidad y que también nos permitan establecer modelos de transparencia en cuanto a qué, a la comunicación y a la información que recibimos, ¿no? Y finalmente, la octava megatendencia está relacionada y orientada hacia la sostenibilidad, es decir, un mayor impacto por todo lo que hacemos, ¿no? Una mayor responsabilidad sobre nuestros actos. Cuando hablamos de Employee Experience, básicamente lo que estamos haciendo es hablar de todo este viaje, de todo este trayecto que tienen los colaboradores al interior de nuestra organización. Desde el momento que se acercan con nosotros y tienen un primer contacto a través de reclutamiento y también los momentos de salida o, si lo quieren llamar, los momentos de desvinculación. Aunque muchos clientes están yendo hacia la post-salida incluso, es decir,
trabajar de una manera, trabajar experiencias memorables, incluso ya cuando el colaborador se desvinculó de la compañía. Hay algunos estudios a nivel internacional que nos indican que aquellos colaboradores que tienen mayor satisfacción con su experiencia dentro de la organización son 28 veces o 28% veces más productivos, 46% más comprometidos a nivel organizacional, muestran un 59% de mayor satisfacción, ¿no? Y un 142% más en NPS, que es la disposición que tenemos para recomendar a nuestros empleadores con nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares, etcétera. Por eso se hace tan importante que podamos trabajar en experiencia al colaborador, porque finalmente cada uno de ellos, cada uno de nuestros colaboradores pueden ser referentes dentro de su entorno, ¿no? Desde hace muchos años, las compañías, a través de los productos y los servicios, siempre han optado por entregar a los clientes diversas experiencias y estas han sido siempre acogidas positivamente por ellos. Por lo tanto, hemos estado frecuentemente acostumbrados a escuchar, por ejemplo, conceptos de experiencia de marca, de experiencia de consumidor también, ¿no? Y con los años, las compañías en general se han dado cuenta que este foco o esta orientación hacia el cliente es bastante, tiene un impacto en el negocio, pero también se hace importante poder acompañar la experiencia del empleado, es decir, de todos aquellos que formamos parte de las organizaciones y que somos el motor para lograr su crecimiento o para lograr el desarrollo que las organizaciones esperan. Es por eso que se hace importante aplicar la experiencia del colaborador o el famoso Employee Experience, que es la tendencia que se basa en hacer que cada empleado pueda vivir experiencias personalizadas, positivas y memorables con sus puestos de trabajo. Aquí les he mostrado, o les estamos mostrando, ¿no es cierto?, unos hexágonos en donde en el centro tenemos a cada uno de los colaboradores. Y la experiencia del colaborador se basa por esa experiencia que trae con la tecnología, con la interacción en la tecnología, con la interacción en la cultura, con el liderazgo, con los temas de salud y bienestar, los temas de familia y también, por supuesto, los temas de espacio físico. Una buena experiencia del empleado finalmente va a fortalecer el vínculo que el empleado tenga con la compañía. Es por eso que se hace relevante y es importante poderlo gestionar y poderlo trabajar. Mientras más la empresa cuida la experiencia de los empleados o los colaboradores también cuidarán la experiencia que tiene el cliente o el consumidor final, logrando de esta manera, ¿no es cierto?, que todos nos pongamos la camiseta, transformándonos en embajadores naturales de la marca. Aquí tienen una imagen, este es un ejemplo básicamente de lo que podría ser un Employee Journey Map, es decir, un mapa de la experiencia o del viaje del empleado. Como les decía al inicio, este proceso o este viaje empieza desde el primer acercamiento, ¿no? Es decir, desde el momento de reclutamiento y la selección. Por eso también se hace muy importante que podamos gestionar la experiencia de nuestros candidatos. El viaje continúa por la contratación, lo que significa el primer día del empleo, el onboarding o la inducción, las relaciones o las interacciones con los jefes inmediatos, cómo vive el plan de carrera, los planes de desarrollo, los entrenamientos, y finalmente, ¿no?, cuando ya llega a su fin este ciclo, cómo se vive este proceso de la desvinculación. El objetivo que tenemos como área de recursos humanos es que el colaborador que transita por todas estas etapas finalmente pueda tener experiencias que llamamos experiencias wow, ¿no? Es decir, experiencias extraordinarias. Para poder incorporar estas metodologías de experiencia del empleado,
Una de las herramientas o de los recursos que podemos utilizar es el mapa de la empatía. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a hacer intervenciones con los colaboradores a tal nivel de profundidad que vamos a conseguir información que nos permita saber qué cosa piensa o qué cosa siente el colaborador, qué cosa es lo que está escuchando, qué lo frustra, qué cosa ve, qué dice, qué hace y cuáles son sus expectativas. El mapa de la empatía es una de las herramientas que queremos mostrar, pero hay un sinnúmero de herramientas. Podrían trabajar, por ejemplo, a través de la herramienta DISC, también podrían tener una idea del estilo de colaboradores que tienen dentro de su organización, o podrían trabajar también dominancias cerebrales, ¿no? Cualquier tipo de herramienta que les permita profundizar en el ser de sus colaboradores, entender cuáles son las características, qué cosa es lo que los motiva, cuáles son los valores que viven ellos, permitirá generar mejores herramientas y mayores recursos para poder diseñar mejores experiencias también. Cuando habíamos hablado acerca de tendencias y del viaje del colaborador, les estaba comentando que es importante, por ejemplo, gestionar la relación con los candidatos. Y en ese sentido, les he colocado aquí en esta lámina algunos ejemplos para que les puedan servir de referencia. Entonces, por ejemplo, lo que ahora los candidatos más solicitan es que los procesos de solicitud o de reclutamiento puedan ser los más sencillos y significativos también posibles, ¿no? Y por aquí, ¿cuáles son los puntos que hemos observado, ¿no? Las personas lo que buscan es claridad en la propuesta de valor. Y la propuesta de valor ustedes la pueden incorporar desde el momento en el cual colocan los avisos de reclutamiento. Es decir, en lugar de seguir los avisos convencionales, podemos ir un poco más allá y hablar acerca de lo que significa realmente trabajar en nuestras compañías, qué significa ser parte de este equipo de trabajo, de qué nos encargamos, qué cosa es lo que estamos haciendo, cuáles son esos retos que vamos a enfrentar, cómo solemos gestionar el equipo de trabajo, qué cosa es lo que esperamos de cada rol. Si ustedes se dan cuenta, hay se está migrando el modelo, ¿no? Porque usualmente cuando hacemos reclutamiento colocamos una breve descripción de la compañía y nos vamos muchas veces directamente a los requisitos, es decir, qué buscamos, qué debe saber la persona, qué experiencia debe traer, pero no contamos mucho acerca de la compañía, ¿no? No vendemos mucho el tema de la experiencia. Entonces, aquí la sugerencia es empecemos a trabajar estos procesos que logren ser significativos y muy sencillos desde el inicio, dándole información al colaborador o al posible colaborador acerca de qué es lo que va a encontrar en la organización, de cómo va a vivir la experiencia una vez que se incorpora. Solicitudes sencillas también, porque a veces hay que llenar muchísimos formularios o hay mucha información que podría extraerse de una manera muchísimo más rápida a través de los currículos, usando inteligencia artificial y no pidiéndole al candidato que llene extensos formularios y que muchas veces hace que perdamos a candidatos muy interesantes por el tiempo y por lo engorroso que suele ser. Otra de las tendencias es la autoprogramación para los candidatos, es decir, eh, poder soportarnos en algunas herramientas que permitan que el mismo candidato coloque su disponibilidad en nuestra agenda, ¿no? Aquí les he colocado un ejemplo que es el Calendly. Es una herramienta muy sencilla. Ustedes pueden seleccionar algunos espacios disponibles, por ejemplo, para entrevistar al gerente de proyectos Marco Torres, les mandan la invitación y él tiene 3, 4 opciones para seleccionar. Y de esa manera pueden generar plantillas para muchos más candidatos y hacerlo de una forma más ágil, más rápida,
y de alguna manera con mucha mayor participación de los candidatos. Un proceso de entrevistas atractivo, ¿no? No solamente implica prepararnos para la entrevista, conocer el perfil del puesto, conocer al candidato, sino también poder generar conversaciones que sean desafiantes, que sean interesantes, que realmente nos permita conocer al otro, conocer sus motivaciones a nivel intrínseco, qué cosa es lo que lo mueve, qué cosa es lo que haría que finalmente haga fit con nuestra cultura. Y mantener el enfoque humano, ¿no? Muchas veces, es cierto, vivimos en el día a día con mucha rapidez, con muy poquitos tiempos para responder a veces a los requerimientos de los clientes cuando somos parte del área de selección, ¿no? Siempre estamos sufriendo con los deadlines, con las fechas de entrega, se generan muchas posiciones y corremos en la primera parte del proceso. Pero cuando hacemos los cierres, nos concentramos muchísimo en el candidato finalista. Y todos aquellos otros candidatos que pasaron por el proceso muchas veces no reciben información de que este ya culminó. Y a eso nos referimos con mantener este enfoque humano. Es decir, tratemos con respeto, tratemos con transparencia en los cierres, avisemos que las posiciones ya fueron cubiertas, ¿no? Y quizás aquí podemos hacer cosas sencillas como hacer plantillas que podamos enviar por correo electrónico. Si quizás hicimos alguna publicación por LinkedIn, podemos también colocar ahí que nuestro proceso ya finalizó y si deseamos también podemos colocar quién fue contratado. También podríamos enviar videos pequeñitos a nuestros colaboradores, perdón, a las personas que participaron del proceso, comentándoles acerca del término o también dándoles feedback, ¿no? Todos estos acercamientos con los candidatos o la gestión del candidato hace que la persona, a pesar de no haber sido elegida probablemente para la posición, pueda tener un cierre completo del proceso y una experiencia significativa. Nadie dice que al par de meses podría abrirse una nueva posición donde su perfil pudiese calzar o pudiese encajar mucho más con lo que nuestra compañía está solicitando y nuevamente retomar el contacto con él, o que este grupo de candidatos también podría referenciarnos a otros adicionales. Finalmente podemos tener embajadores entonces no solamente dentro de los colaboradores que trabajan en nuestra compañía, sino también dentro del grupo de candidatos que aplicaron para alguna de las posiciones. Esto básicamente como alguna de las ideas dentro de lo que sería gestión de la experiencia del candidato, y así podríamos ver gestión del onboarding. Por ejemplo, hoy casi todos los procesos están siendo digitalizados y la inducción es uno de esos, ¿no? Conversábamos con uno de los clientes al que estamos ayudando en este proceso de trabajar el onboarding con agilidad y con digitalización. Y con ellos, por ejemplo, lo que estamos haciendo es crear desde videos de bienvenida chiquitos a celular, muy sencillo, donde el equipo le da la bienvenida al nuevo colaborador para algunas posiciones donde el gerente le dice: hola Fiorella Garracino, ¿no? Bienvenida a tu primer día de trabajo a la empresa XX, ¿no? Finalmente lo que estamos buscando con esto es humanizar el contacto a pesar de que estamos en el formato virtual, ¿no? Y en este formato remoto. Videos de inducción, mostrando la compañía, mostrando las instalaciones, cosas que antes probablemente hacíamos cuando estábamos en físico y que hoy tenemos que buscar una forma creativa de finalmente incorporar a los trabajadores. Otro de los puntos importantes que debemos de tener en cuenta en cuanto a lo que sería experiencia también de los colaboradores es cuando las personas las personas jóvenes ingresan a la compañía y es su primera experiencia de trabajo. Aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque los que ya somos más grandes y hemos vivido diferentes experiencias de trabajo, es como más sencillo de alguna manera adaptarnos, ya sabemos más o menos cómo funciona, cuál es la rutina, pero los más jóvenes llegan con una serie de expectativas y hay que monitorearlos y ver cómo es que ellos no solamente se organizan, sino también cuáles son las necesidades que pueden tener.
probablemente a nivel tecnológico, si algo está fallando, si tienen problemas con el ordenador, si tienen problemas con la internet, si se sienten solos, ¿no es cierto? Porque esta sensación de comunidad que antes se generaba cuando entrábamos a la organización, habían algunas que nos recibían con un desayuno o se generaba un almuerzo de bienvenida para el nuevo colaborador, son cosas que hoy ya nos están dando y necesitamos ir también cubriendo esos espacios, como les decía, para que sea memorable para cada uno de los colaboradores que puedan incorporarse a las organizaciones independientemente del rol o de la generación. Aquí algunas tendencias más para las empresas post-COVID, ¿no? Uno de los primeros lugares lo está obteniendo el tema o el ítem bienestar. ¿Eso qué significa? Que le vamos a dar mucha prioridad a evaluar y a gestionar qué cosas en bienestar. Por ejemplo, poder identificar cuáles son los niveles de estrés, cuáles son los niveles de ansiedad, cuáles podrían ser los niveles de depresión o incluso los niveles de inseguridad o de miedo en nuestros colaboradores. ¿Por qué hacer esas intervenciones? Necesitamos mapear cuál es la condición, cuál es el estado en el cual ellos se encuentran para poder hacer intervenciones. Como les dije al inicio, este proceso del COVID ha generado cambios en la vida personal, en la vida laboral, profesional, incluso en la vida familiar de las personas. Y de una o de otra manera nos estamos viendo afectados, ¿no? Yo leía un artículo la semana pasada que hablaba acerca de lo que a veces pensamos y lo que a veces creemos, ¿no? Que a algunos les afecta más o les afecta menos, o les resulta más fácil o menos fácil, ¿no? Uno de los supuestos en este artículo decía, no hay diferencia en el proceso del trabajo remoto para hombres y para mujeres. Es lo mismo. Y se comprobó a través de estudios que no llega a ser tanto como que lo mismo, porque si, por ejemplo, en esa casa hay niños pequeños y es la mamá quien tiene que ayudarlos, los niveles de estrés son mayores en las mujeres con ese tipo de condiciones o ese tipo de características. Otro de los puntos está relacionado con el control y la prevención, no solamente de accidentes, sino también todos los que estén relacionados con los temas de salud. Como veíamos unas láminas anteriores, la gente le va a colocar muchísimo foco a que estos espacios sean seguros, ya sea porque vamos a retornar de manera completa al centro de labores o porque vamos a tener este modelo híbrido o este modelo mixto. El home office efectivamente parece que ya vino para quedarse, ¿no? Si bien es cierto, algunos de nosotros recién a partir del 15 de marzo hemos estado experimentando lo que significa trabajar de manera remota o trabajar desde casa, esto no significa que otras compañías ya no hayan avanzado en ese sentido, ¿no? Entonces, desde hace muchísimo tiempo existen ya herramientas de tipo colaborativo, ¿no? Pero necesitamos ponerlas sobre la mesa, ¿no? Y para aquellos que no hemos estado acostumbrados a utilizarlas, poder usarlas en este momento y empezar a determinar también cuáles van a ser las nuevas reglas de juego. Es decir, cuándo vamos a estar disponibles, por ejemplo, para tener reuniones. Leía otro artículo acerca de una empresa transnacional que decía, ¿no? Nosotros nos preocupamos mucho por el colaborador y por su bienestar. Y por eso hemos decidido que del mes, de las 4 semanas que trae un mes, una de esas semanas ellos tienen que estar libres de reuniones. 3 semanas pueden trabajar reuniones virtuales, pero hay una en la que no se trabajará una sola reunión. Y para eso los equipos de trabajo deben de ponerse de acuerdo. Es decir, si todos nosotros somos del área legal, pues nos pondremos de acuerdo que la tercera semana de cada mes no habrán reuniones, ¿no?
poder ponernos de acuerdo en qué momento empezamos, en qué momento estamos disponibles, pero para hacerlo es importante que también los líderes entiendan cuáles son las condiciones que rodean la vida de sus colaboradores, ¿no? Saber si, por ejemplo, en esa casa hay niños muy pequeñitos que están yendo al colegio y que necesitan que el adulto los ayude, los acompañe, ¿no? Y quizás no hacer reuniones por la mañana y poderlo hacer por las tardes, pero esas son las reglas de juego que hay que empezar a revisar y hay que empezar también a negociar. Este punto que antes teníamos de que éramos productivos porque trabajábamos de 9 a 5, porque trabajábamos 8 horas, eh, está siendo relativamente, digamos que cuestionado. Es decir, las personas hoy, en este proceso de pandemia, han mostrado que pueden ser productivas y que no necesariamente necesitan trabajar 8 horas continuas, sino que lo pueden hacer en función de su disponibilidad, es decir, con flexibilidad. Algunos trabajan 4 horas por la mañana, 4 horas por la noche o por la tarde, ¿no? Y finalmente se van ajustando. Mejorar los temas tecnológicos y las formas de trabajar es algo que necesitamos contemplar cuando diseñemos experiencias para los colaboradores. Eh, Otra de las tendencias es el incremento o el mayor uso de estas plataformas o de herramientas de aprendizaje y de e-learning, ya que vamos a continuar en estos modelos en donde probablemente o vamos al híbrido o mixto, forma de trabajo mixta, o finalmente nos quedamos en formato remoto, pero el entrenamiento y el aprendizaje debe continuar, en especial porque necesitamos adquirir nuevas habilidades o desarrollar nuevas competencias digitales y tecnológicas. Otro de los puntos es el ahorro y la definición de prioridades, es decir, las empresas van a empezar a ver los proyectos, sí, por supuesto, pero van a empezar a establecer cuáles de estos proyectos tienen mayor impacto, ¿no? Y van a seleccionarlos versus aquellos que tengan un menor impacto y de esta manera se va a empezar a trabajar los temas de ahorro y también de priorización. La automatización y la digitalización, tanto como la simplificación, van a ser importantes en esta época de pospandemia, ¿no? Las competencias o la guerra de precios, es decir, en especial en aquellos sectores o en aquellos tipos de negocios que no tienen tanta diferenciación. La experiencia del cliente va a seguir, digamos que en una de las posiciones más visualizadas, en especial como una estrategia de diferenciación. Y se continuará trabajando mucho todos los temas que tengan relación con la gestión de la salud, ¿no? Los temas de la limpieza, los temas de la bioseguridad, ¿no? Las personas va a haber una tendencia natural a que estemos más alertas con respecto a estos puntos para generar mayores espacios de confianza y de tranquilidad al momento de interactuar. Muy bien, esto es lo que les traíamos el día de hoy a nivel de lo que van a ser las tendencias post-COVID, lo que tenemos que tomar en cuenta a nivel de experiencia del colaborador. Cuando tratemos de desarrollar estos procesos, identifiquemos, mapeemos cuáles son estos momentos, cuáles son estos puntos de contacto que cada uno de los colaboradores tiene. Podemos priorizar, por supuesto, por ejemplo, el proceso de inducción es un proceso en el cual tenemos contacto una vez en la vida del colaborador, pero los procesos de desarrollo, los procesos de feedback, los procesos de contacto con nuestros líderes son procesos frecuentes, ¿no? Entonces, si tuviéramos que priorizar por temas de recursos, por temas de presupuestos, probablemente ese podría ser uno de los caminos. Bueno, quedo atenta entonces a las preguntas, a las consultas que ustedes quieran para poderlas conversar. Si quieren, lo puedo ir leyendo por el chat o si prefieren, pueden abrir sus micrófonos también y vamos absolviendo las preguntas.
Muy bien, aquí Lucía me acaba de escribir por interno y me pregunta cuáles son esos puntos que se podrían considerar como parte de esta nueva ecuación de experiencia al colaborador. Ok, esta nueva ecuación está conformada no solamente por la tecnología, como lo habíamos visto, sino también por este espacio físico en donde hoy los colaboradores están realizando sus labores. La cultura es algo muy importante que da marco, al igual que el liderazgo, y con mayor énfasis a esta ecuación se unen los temas relacionados con salud, bienestar, así como el tema de hogar y familia. Lucía, espero haber respondido. Cualquier cosa, si no, nos cuentas, por favor. Sheila nos dice, ¿qué aspectos se deben valorar hoy día para promover la marca empleadora y la experiencia del colaborador? Para promover la marca empleadora, Sheila, tienes la oportunidad o la opción de trabajar tanto a nivel de la gestión de tus candidatos, como también trabajar la experiencia del colaborador y generar embajadores de tu propia marca, ¿no? Es decir, personas, podrías, por ejemplo, identificar a quienes les gusta interactuar por las redes sociales, ¿no? Y ver quiénes dentro de tu organización podrían ser tus influencers, ¿no? Personas que de una manera completamente natural puedan, por ejemplo, compartir en sus redes sociales la experiencia que significa vivir dentro de tu organización. Recuerdo que hace un par de semanas una amiga mía que trabajaba en una empresa de venta directa del sector cosméticos, ¿no? Ya había salido de esta compañía hace un año y medio probablemente y este último mes fue su cumpleaños y la compañía, a pesar de que ella ya está desvinculada, ya no forma parte, le mandó un presente, le mandó un obsequio, unas tarjetas, ¿no? Y ella lo publicó muy entusiasmada y lo publicó en sus redes, entonces lo compartió con todos nosotros y esa es una manera también de tener embajadores incluso dentro de los colaboradores que ya salieron de tu organización. Puedes seguir manteniendo relaciones y vínculos en la medida definitivamente que se hayan evaluado los motivos de la salida, ¿no? Y hayan sido por temas probablemente de reestructuración, no por temas de cierres de posiciones, de países, en fin, ¿no? Habría que evaluar cuáles son las condiciones en general, pero también es una linda manera de mantener contacto y de seguir generando experiencias memorables dentro de quienes ya no te acompañan, pero que te acompañaron por muchos años. Silvia nos dice, ¿de qué manera podemos intervenir con el colaborador y su familia dada la coyuntura? Silvia, yo creo que hoy más que nunca por lo menos, todas las acciones que generamos y que emprendemos con los colaboradores impactan directamente en la familia, ¿no? Es decir, ya no podemos hablar solamente de comunicación interna. Ahora tenemos un nuevo formato de comunicación, porque antes tu comunicación le llegaba a los trabajadores únicamente. Hoy cuando comunicas, incluso le llega a la familia, ¿no? Y bueno, si son solteros y comparten el espacio, pues también los amigos terminan mirando esta información. Entonces es una información, una comunicación interna, pero yo diría que una comunicación interna un poco compartida. Es una mixtura entre la comunicación interna y la externa, porque muchas veces es leída por gente que no es parte de la organización. Algunos de nuestros clientes, algunas de las personas que han participado con nosotros en los webinars, por ejemplo, nos han comentado de algunas actividades o algunos procesos que han venido realizando con la familia a nivel de integración, concursos, karaokes,
algunas actividades con niños. En algunos casos, algunos de los clientes, estos procesos de acompañamiento, vamos a decirle, de primeros auxilios psicológicos que estaban orientados a los colaboradores, los han extendido también a sus familiares, en especial cuando han sido afectados por temas de COVID o cuando han tenido algún tipo de pérdida, ¿no? Entonces, realmente son diferentes las acciones que podemos generar, pero lo que yo te sugeriría en todo caso es que vayas directamente a la fuente, es decir, que veas con tu trabajador qué cosa es lo que él y su familia valoran más y en función de eso puedas tú determinar cuál es la intervención que quieres hacer, qué posibilidades, con qué recursos cuentas, ¿no? Y cómo vas a priorizar estas intervenciones. Podría compartir contigo una serie de ejemplos de las otras compañías, eh, pero creo que lo que más podría ayudarte es entender cuál es la necesidad de tu colaborador y de su familia y a partir de eso empezar a desarrollar experiencias, productos y servicios, quizás teniendo en cuenta esas tendencias que hemos mostrado con respecto a que las personas lo que más van a valorar son los temas relacionados con salud y con bienestar, ¿no? Entonces, hacerlos parte a ellos de esta contención a nivel familiar creo que va a ser interesante y va a ser muy potente también. Muy bien, aquí Daniel, gracias Daniel por la pregunta y es un gusto saber que estás aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, Daniel nos dice cómo poder generar una experiencia wow en el tema del entrenamiento al colaborador. Compartía con un líder de recursos humanos de una empresa de servicios, por ejemplo, que lo que él había decidido hacer con los miembros de su equipo era comprarles o regalarles, ¿no?, una suscripción a LinkedIn Learning, ¿no? Y les había dado por un mes, les había dado la posibilidad de que los colaboradores aprendiesen tanto como quisieran, ¿no? Y a él, por ejemplo, le sorprendió muchísimo que uno de estos colaboradores en particular aprovechó de manera increíble la plataforma y creo que me contó que había llevado más de 20 cursos o había llevado más de 20 entrenamientos virtuales, ¿no? Eh, las experiencias WOW van a depender muchísimo del perfil del colaborador que tengas. Entonces, yo, Dani, lo que te diría es, lo primero, hay que prototipar. Es decir, no todos los colaboradores son iguales, no a todos los colaboradores les interesan las mismas cosas. Yo lo que haría sería segmentar. Por ejemplo, podría segmentar por posiciones. Podría decir, ok, voy a tener a mi grupo estratégico, a mi grupo táctico, a mi grupo operativo, y en función de eso lo que voy a hacer es generar un prototipo de esos tres tipos de segmento. Voy a empezar a entender cuáles son las características, qué cosa es lo que les gusta, qué cosa es lo que escuchan, cómo sienten, qué valoran, y en función de eso empezar a crear estas experiencias wow diferenciadas por segmento, ¿no? Por ahí ya Dani un poco mi comentario, no sé si te habrá ayudado mi respuesta. Excelente. Fabiola dice, ¿qué más se puede hacer para no perder la cercanía y la conexión con los colaboradores en esta coyuntura? Fabiola, es todo un reto realmente no perder la conexión. Lo que yo sugeriría es que si somos áreas de recursos humanos, tengamos conversaciones muy cercanas y muy continuas con los líderes, ¿no? Que estos líderes se sientan acompañados, que se sientan contenidos, que se sientan acompasados por nosotros y establezcamos una serie de estrategias, ¿no? Yo creo que lo más importante en este momento
es entender que se han generado nuevos espacios, ¿no? Nuevos espacios en los que el colaborador comparte su vida personal. Así como hoy yo estoy compartiendo un pedazo, por ejemplo, de mi sala, hay otros colaboradores que también comparten su casa, comparten a sus hijitos más pequeños que vienen y que se acercan, ¿no? Y hay que naturalizar este proceso de cercanía. He visto clientes en reuniones con niños pequeños que se acercan y que todo el comité de gerencia los conoce, ¿no? Y le dice, hola Pepito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo tu avión, qué lindo tu carrito, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Jugaste fútbol? ¿No? E interactúan de alguna u otra manera con estos miembros de la familia que se acercan, ¿no? Y le dicen, mami, ayúdame con esto, la tarea, ¿dónde está el jugo? ¿Dónde está el control remoto? ¿No? Cosas así que pasan en casa, ¿no? Entonces, yo creo que el punto es no perder estos momentos de interacción que hoy tenemos, que son momentos muy íntimos que antes difícilmente en los espacios de oficina se generaban, ¿no? Empezar un poco a crear también espacios menos formales, es decir, si nos reunimos todos nosotros los miércoles de 5 a 6 para los webinars o para las reuniones, para revisar la estrategia, revisar nuestros pendientes o lo que fuera, busquemos también pequeños espacios en donde podamos conectar con el otro y donde le preguntemos cómo está, o sea, cómo se encuentra, cómo se siente, ¿no? Quizás esto no lo hacíamos o no era un hábito usualmente hacerlo en las oficinas, ¿no? Difícilmente alguien te preguntaba por tu emocionalidad, pero hoy estos espacios sí se están abriendo, ¿no? Y la gente reacciona bien, la gente comparte cómo se siente, ¿no? En los talleres que nosotros realizamos de manera virtual, por ejemplo, la gente comparte sus miedos, comparte sus temores, ¿no? Dice cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Dicen, me siento estresado, me siento ansioso, no sé cómo manejarlo. Entonces son espacios nuevos que se están abriendo y es importante mantener esa conexión. Y creo que lo mejor que se puede hacer para mantenerla constante y mantenerla cercana es que los mismos líderes de áreas, los mismos jefes de áreas propicien este contacto. Como te digo, sostenidos, acompañados por las áreas de recursos humanos, habilitándole recursos, generando espacios, ¿no? Donde ellos también sientan comodidad para hacerlo. Tengo una amiga que trabaja en un banco, por ejemplo, y ellos como grupo, como gerencia, lo que han decidido es que cada cierto tiempo hacen un karaoke casual, ¿no? Es decir, ponen música y cantan y muchas veces con un trago o están tomando algo y están compartiendo. Entonces, no solamente buscas compartir espacios laborales remotamente, sino también espacios que generen conexión, espacios que generen experiencia con el otro y que logre tocar esas fibras tan sensibles que hoy tenemos. Hay otros clientes y colegas, ¿no? Que han desarrollado, por ejemplo, eh, han seguido celebrando cumpleaños, han seguido celebrando aniversarios y todo en formato virtual, ¿no? Si como parte de la cultura yo tenía un programa de talentos, lo he seguido haciendo incluso virtualmente. Entonces, todo va a depender de lo que marca un poco tu cultura, ¿no? De los recursos con los que ustedes cuentan, de lo que realmente quieren hacer. Y el consejo o la sugerencia sería que todo lo que hagan, lo hagan realmente de corazón, teniendo en el centro al colaborador y pensando en el bienestar y en lo mejor que se pueda hacer por cada uno de ellos. Excelente. Estoy revisando el chat y ya no tenemos más preguntas, no hay más inquietudes. Hemos logrado responder todas. Les agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo. Gracias por haberse conectado. Gracias por acompañarnos. Sabemos que diciembre es un mes complejo, está lleno de actividades. Hemos estado el lunes ya cerrando mes, todos ya nos estamos preparando para cerrar el año, entonces siempre es un mes movido y por eso hemos decidido que este va a ser nuestro último webinar del año.
Y ya nos vamos a preparar para las actividades y los temas de enero. Vamos a arrancar con el de felicidad. Tuvimos a Arturo hace 2 semanitas y vamos a continuar con este tema que a todos ustedes les gustó. Arturo lidera el área de felicidad en Logismin, así que lo vamos a tener de invitado en enero. Quiero contarles algunas novedades que se vienen, aprovechando estos minutos. Para enero estamos lanzando una certificación en DISC para todos aquellos que estén interesados. Por favor, escríbanos a info@capitale.pe. Yulisa con gusto les va a pasar la información. Y pues nada, quedamos atentos, quedamos juntos, siempre creando con ustedes comunidad, aprendizaje. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este año. Un fuerte abrazo y nos estaremos viendo ya en enero. Gracias.